En 1973 los desclasifican, es decir, bueno, la homosexualidad hasta ese momento en los manuales diagnósticos era una problemática psiquiátrica. Desde los inicios, desde la psiquiatría lo han considerado como una problemática a sanar. Para los 70 coincide con la segunda revolución sexual. Estamos hablando justamente de el sexo prematrimonial que se habilita, la interrupción voluntaria del embarazo, para que no te volteen el video, la píldora anticonceptiva que viene allí desde 1920 con Margaret Sanger y McCormick. Entonces, esto viene de antes. En 1970, una convención que se da en la APA, hay unos esfuerzos sistemáticos desde el lobby gay, el gay power en ese momento, para meterse en este tipo de asociaciones e incluir, obviamente, a la homosexualidad como algo normal, es decir, quitarla de ahí. En el 72 hay una presencia obligada del lobby gay dentro del APA y en el 73 hacen una suerte de alianza y lo quitan. En su momento regía el principio Leona Tyler. ¿Qué era el principio de Leona Tyler? Bueno, todo lo que la APA publica manifiestamente tiene que tener una evidencia científica contrastada. Y aquí no la había. Aquí había ideología. Es un tema muy discutido, que vas a tener posicionamientos, tanto del lado más biologicista, podemos decir, como del lado más, podemos decir, desde el desarrollo, ¿no? No hay hoy una evidencia, y yo voy a explicar por qué, ni siquiera una evidencia científica de que la homosexualidad venga o su génesis sea orgánica, genética. Y para eso me parece interesante como explicar qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, resumidamente, con los manuales diagnósticos. Los psicólogos, indistintamente de donde estés posicionado en tu marco teórico, hay un manual diagnóstico que se llama DSM, DSM-3, DSM-4, 5, etc. El 5 es el último, donde están tipificados y una suerte de catálogo de los trastornos mentales. Esto lo desarrollan organizaciones norteamericanas, la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Pero es interesante porque en 1973 fue desclasificada la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y a lo cual todo lo que viene después está montado sobre eso. Por eso si uno hace un pequeño estado del arte ahora de la temática, va a encontrar que se fundamentan en, bueno, ha sido desclasificado en el 73, viene desde allí, ya no se considera una problemática. Y eso habría que verlo. No estoy diciendo que haya que incluirlo, ni estoy diciendo que no haya que incluirlo. Voy a hacerlo más políticamente correcto, no es tanto mi estilo, pero voy a tratar de ir un poco por allí. ¿Por qué es desclasificada en 1973? Esto viene un poco antes y ya algo que tendría que ser abordado desde la ciencia se ha transformado en cierto sentido en algo más político, ¿no? Ustedes tienen distintas entrevistas que le han hecho a uno de los presidentes de la APA en su momento, que fue Nicholas Cummings, que él va a explicar qué es lo que ha sucedido, ¿no? En 1973 los desclasifican, es decir, bueno, la homosexualidad hasta ese momento en los manuales diagnósticos era una problemática psiquiátrica. Desde la psiquiatría lo han considerado como una problemática a sanar, como una problemática a curar. Después tenemos los psicoanalistas, Freud, Adler, Jung, todos van a hablar, Freud incluía dentro de aberraciones sexuales y perversiones a la homosexualidad. Jung hablaba de que tenían problemáticas para sanar. Adler hablaba que era un trastorno en cierto sentido de inferioridad. Bueno, se hablaba desde ahí. ¿Qué sucede en 1973? Bueno, se desclasifica, pero antes tenemos que hablar también de que para los 70 coincide con la segunda revolución sexual. Estamos hablando justamente de el sexo prematrimonial que se habilita, la interrupción voluntaria del embarazo, para que no te volteen el video, la píldora anticonceptiva que viene allí desde 1920 con Margaret Sanger y McCormick. Entonces, esto viene de antes. 1970, una convención que se da en la APA, hay unos esfuerzos sistemáticos desde el lobby gay, el gay power en ese momento, para meterse en este tipo de asociaciones e incluir, obviamente, a la homosexualidad como algo normal, es decir, quitarla de ahí, ¿no? Recordamos que en el 73 se quita.
Son esfuerzos sistemáticos porque consideraban que la psiquiatría era uno de sus principales enemigos, uno de sus principales enemigos. Entonces, la APA siempre tiene reuniones y convenciones anuales. En el 71 pasa lo mismo, ¿no? Y le declaran como la guerra y dicen, bueno, mira, esto es una guerra contra ustedes. Y la APA lo que dice que se empieza a cambiar un poco su postura, bueno, incluyamos a estas personas y empiezan a hacer ciertos paneles de discusión, etcétera. En el 72 hay una presencia obligada del lobby gay dentro del APA y en el 73 hacen una suerte de alianza y lo quitan. Pero, a ver, en su momento regía al principio Leona Tyler. ¿Qué era el principio de Leona Tyler? Bueno, todo lo que la APA publica manifiestamente tiene que tener una evidencia científica contrastada. Y aquí no la había. Aquí había ideología por detrás. Y este presidente, Nicholas Cummings, que fue del 79 al 80, pero estuvo un montón de consejos directivos, etcétera, quien fue uno de los primeros que dijo, bueno, ser gay no es una enfermedad, sino que tiene ciertas características, estaba en el consejo, pero después él dijo, esto lo investiguémoslo, pongamos todos los elementos científicos, todas las investigaciones, para después decir si mi hipótesis es correcta o no, y eso no se llevó adelante, sino que por presiones ideológicas lo que terminó pasando es que en el 73 terminan desclasificando a la homosexualidad por presión del lobby en ese momento. Recordemos que se solapa con la segunda revolución sexual, ya viniendo de la primera de años atrás. Entonces, bueno, esto se empieza o se saca básicamente. El movimiento gay toma mucho poder y en un momento este presidente habla, ganaron los derechos civiles sobre la ciencia, ¿no? Entonces es muy interesante porque los derechos civiles están buenísimos, que tienen que estar, aunque ya sabemos que hoy todo es un derecho, hay que buscar derechos por todos lados. El punto es, el principio, Leona Tyler se olvidó, ahí a lo largo del tiempo se fue olvidando, la APA ha cambiado mucho durante el último tiempo, cayeron muchas membresías, hoy hay investigaciones que son fondeadas y otras investigaciones que no, es decir, es a dedillo las que se investigan lo que no. Entonces se politizó, se ideologizó y este expresidente dice, si yo hoy tendría que llevarla adelante esta organización, contrataría hombres blancos heterosexuales, dice, ¿no? Literalmente. ¿Por qué? Porque hoy está muy ideologizada la cuestión, entonces, en cierto sentido, lleva a lo opuesto. Por lo tanto, ¿por qué hago todo este preámbulo? Para que se entienda desde dónde hoy se va a encontrar la mayor información o dónde mis colegas van a estar parados o de dónde las universidades van a enseñar esto. Y yo les aclaro, yo esto no lo aprendí en la universidad. O sea, en general no te enseñan la génesis detrás de estas cosas. Uno lo tiene que estudiar por fuera y tratar de ver de dónde viene esto. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se desclasificó? ¿No? ¿Por qué hay tanto puesto en su momento esa patología, ahora no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se fue moviendo? Y tenemos distintas esferas que fueron coexistiendo. La revolución sexual, después tenemos alguna conferencia de población, 94-95, la APA cómo va cambiando, los manuales diagnósticos, y donde uno hoy tiene que aparentemente estar posicionado como profesional, porque si no, el peso de la ley, yo hice un vivo hace unos días, en realidad quise hacer un video grabado y fue un vivo, acerca de una noticia de México, donde las terapias de conversión o las terapias de reparación, como se llaman, tienen pena de cárcel para aquellos que lo lleven adelante. Entonces, trato de ir desde el inicio hasta el punto final de que llegamos hoy, que las terapias de conversión básicamente pueden ser penadas, ¿no? Y yo tengo gente o amigos conocidos en Latinoamérica que están pensando en emigrar de sus países para poder trabajar. Y esto me lleva entonces a asumir, pensándolo desde la lógica, que es quizás el campo en el que yo me manejo, y agradeciendo enormemente a Luis Hernández por tanto apoyo. Voy a tratar de cuidar porque estoy convencido que acá digo algo mal y me funden de por vida. Pero básicamente estoy pensando, no hay una evidencia en cuanto a que la homosexualidad sea natural. Por más que curiosamente a veces, y yo he escuchado este argumento de que es algo totalmente natural. Es más, he escuchado activistas que nos comparan con ciertos delfines o ciertos monos,
Yo digo, si el argumento es ese naturalismo bruto, hay gatos que se comen a las crías. No creo que esto vayan a militar que una madre se coma al niño. Bueno, promueven el aborto, me retracto, pero bueno. Es como que estamos volviendo a una etapa donde se pierde lo más elevado de la razón y caemos en los apetitos más naturales. Entonces hay una degradación de la forma hacia lo animal en desmedro de lo racional. Pero voy a tratar de darme a entender, profesor, usted me corregirá y usted podrá expresar en sus términos que son propios de la psicología. Yo me manejo en el ámbito de la filosofía. Pero pienso, si yo voy a un nutricionista porque quiero bajar de peso, porque no me siento cómodo, nadie me está obligando a ir al nutricionista. Quizás yo me siento cómodo con mi obesidad porque me gusta ir a comer comida chatarra, me gustan las gaseosas y bueno, me siento. Pero si yo no me siento cómodo, voy a buscar ayuda. Esto implica, cuanto menos, un ejercicio de la libertad. No solamente en que yo pueda asistir a un nutricionista, que es un profesional que presta su servicio. Esto implica asumir en cierto sentido de que mi obesidad puede ser tratada y en cierto sentido puedo dejar de ser obeso. Acá la gran pregunta es si aplicaría analógicamente a lo que es la homosexualidad. Yo conozco gente que, siendo homosexual, lo conozco de manera personal, han abrazado la castidad cuando abrazaron la religión. Pero la gran discusión ya no es si pueden vivir en castidad, que yo creo que todos podemos vivir heterosexual o no, aclaro desde ya, lo que es el pecado, lo que es el pecado independientemente de la orientación. Habrá grados, hay grados de pecado, pero sigue siendo pecado mortal lo uno como lo otro. Pero la pregunta es, esa tendencia a sentir atracción en el sentido más erótico hacia personas del mismo sexo, ¿es algo que se puede alterar por mera voluntad? ¿Es una conducta aprendida? Una vez que hay una conducta aprendida en la infancia, ya no es reversible. ¿Cómo queda la situación de la persona más allá que pueda practicar la castidad si abraza la fe cristiana? Que es algo que tenemos que hacer todos los cristianos. Pero más allá de eso, ¿la A ver, orientación en sí sí. es algo reversible o no? No sé si me voy a entender, profesor, en la pregunta. Sí, sí, te das a entender y yo creo 100% que sí. Obviamente que habrá casos y casos. Yo he tenido casos donde han venido con esa cuestión y han vuelto a su base, podemos decir. Y personas que están súper agradecidas porque estaban perdidas, por así decir. Bueno, eso se puede catalogar de terapia de conversión si quieren, pero la persona en su libertad buscaba eso. Ese es el punto, ¿no? Que yo la otra vez lo decía en el vivo. Pero a ver, si la persona va con esa cuestión. Bueno, tengo obesidad. Es como que alguien que vaya, vamos a seguir el ejemplo Horacio, que tengo obesidad y vaya al nutricionista no pueda decirle hace dieta, porque estaría yendo a una conversión de su estado en el momento actual. Bueno, acá es lo mismo. Viene una persona y dice, yo tengo este tema, la verdad que no me siento cómodo, quiero investigar. Y bueno, después de un trabajo de mucha profundidad, esa persona hoy puede estar justamente en una sexualidad convencional, podríamos decir, es decir, a partir de la atracción del objeto opuesto. Entonces, la respuesta es sí, se puede. Ahora bien, llega una persona homosexual a la consulta y no viene con ese tema como un conflicto, bueno, ahí uno respeta la libertad de la persona, por más que por ahí pueda hipotetizar tal o cual cosa, y no se tiene por qué abordar. Yo no puedo, infringir la libertad de la persona. Y no lo voy a ir a como una suerte de evangelización a convertir. A ver, no, la persona está viniendo por otra cosa. Después, si todo está intrínsecamente conectado, a ver, son como nodos que se unen con hilos invisibles. La mente humana y la psiquis humana, la psique, es muy compleja. No es algo sencillo, se trabaja en capas, bueno, muchas cosas. Entonces, si por esas, entre comillas, casualidades, por abordar una temática X, que aparentemente está muy lejana del objeto que estamos hablando hoy, empieza a generar un cuestionamiento y la persona quiere abrirlo y hablarlo, bueno, ahí sí. Entonces, eso sería una terapia de conversión, pero si en realidad la libertad de la persona está diciendo yo quiero, ¿no? Entonces, la primera respuesta es, desde mi punto de vista, sí, es reversible.
¿Se puede trabajar? Sí. ¿Uno debe romper con la decisión de la persona y su libertad? No, 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 no. Se respeta lo que la persona quiera trabajar. Pero si después, como una suerte de colateralidad por trabajar otra cuestión, le genera el interrogante y dice, bueno, a ver, pongamos sobre la mesa este tema, se pone sobre la mesa. Y ahí se puede indagar. Y se puede indagar bastante, obviamente. Hay veces que, igual, aunque indagues e indagues e indagues, es muy fuerte ya y depende también la edad cronológica, ya es más difícil hacer una vuelta. Diría que son los casos de menor porcentaje, pero así todo se puede hacer el intento, siempre y cuando, aclaro, la persona quiera hacerlo. Estoy tratando de cuidar porque hay una cuestión de fondo acá que es también la propia naturaleza humana y qué entendemos por naturaleza. Aclaro algo desde ya porque tengo algunos alumnos míos que les mando un saludo enorme aquí. Cuando nosotros estudiamos antropología, necesariamente va a haber una comunicación con la metafísica, al menos para el realismo. La idea del deber ser. Alguien me diría, bueno, a ver, ¿qué es lo natural? Lo natural sería que si yo suelto el control remoto cae. Luego, lo antinatural sería que el control remoto, bajo las reglas de la ley gravitatoria, de la ley de la gravedad, no cayese. Ahí tenemos un fenómeno antinatural o sobrenatural, como normalmente conocemos, sobre la naturaleza. Lo que sucede es que cuando hablamos de naturaleza también recuerden, por eso soy muy cuidadoso con los términos, no se va a entender solo la natura como la física, como aquel mundo que nos rodea bajo los comportamientos materiales, sino bajo la esencia. Voy a explicar los siguientes términos. ¿Cuál es la causa fin del aparato digestivo? Digerir. ¿Y cuál es la causa fin del aparato respiratorio? Respirar. ¿Cuál es la causa fin del aparato reproductor? Bueno, luego el ser humano puede intentar respirar bajo el agua o intentar digerir una piedra, pero no es lo ideal. Porque como hay un apartamiento de lo que es la causa fin en la conducta, el ser humano tiene la posibilidad, mediante su inteligencia y su voluntad, de apartarse de aquello que le es esencial. Por eso, como en la figura de Pinocho, sobre esta materia y esta forma, el ser humano se puede o degradar o elevar. De hecho, Pinocho cuando cae en el vicio se convierte en un animal y luego se convierte en un niño cuando abraza la virtud. Nosotros podríamos utilizar el aparato digestivo queriendo ingerir una piedra, lo cual no quiere decir que vaya a ser lo más sano. Entonces, no porque yo pueda introducir una roca en mi estómago, significa que sea natural. Tenemos que entender cuando hablamos de natural lo que es la esencia. Porque a partir de esto es que alguien va a poder tener una pauta para decir cuál sería el inconveniente con que yo quiera practicar la homosexualidad. Bueno, más allá de una discusión de índole moral, digamos, este es un punto a considerar. Si acaso yo estoy utilizando las potencias propias de mi ser hacia un fin más elevado, como es la procreación de la vida, o si acaso estoy abrazando un sistema inmanentista donde todo se agota dentro de sí, en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque el acto sexual que es bueno en sí mismo, el acto sexual que es bueno en sí mismo, se agota en sí mismo, no trasciende. ¿Cuándo trasciende el acto sexual? En el acto conyugal, porque tiene la potencia de generar una nueva vida. Pero eliminada esa potencia, desarraigada esa potencia, el acto se agota sobre sí mismo. Y eso es la apertura al sistema inmanentista. Es un ejemplo concreto del inmanentismo. Esto para poner un condimento filosófico a lo que aquí estamos hablando. Profesor, una pregunta fundamental. ¿Usted considera en su campo, es una pregunta de base, pero es una pregunta que estoy obligado a hacer porque así es el programa, ¿no? Pero ¿usted considera, profesor, que hay, hay un ejercicio del biopoder, un ejercicio político, un ejercicio de poder sobre la homosexualidad? Es decir, independientemente de los gustos individuales que cada uno pueda tener, hay un interés por parte del sistema político en promover ciertas conductas y rechazar otras. Lo digo porque yo siendo padre veo que todo el sistema está en contra de lo que tenemos hijos. O sea, literalmente es muy caro tener un hijo y es muy redituable tener una relación abierta y dedicarse a trabajar y consumir. Pero bueno, quería hacer catarsis, pero digo, considera en su profesión
que hay una intromisión política dentro del área de psicología con fines que habrá que descubrir, pero que tiene una intencionalidad de llevar a la humanidad hacia cierto tipo de conductas o hacia ciertos patrones de conducta. Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. A ver, con lo que contaba yo antes en relación a una de las asociaciones más importantes a nivel psicología y psiquiatría del mundo, podemos decir, sí, 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 hoy la política, la psicopolítica también está entremezclada en estos asuntos. Coincido con vos, Horacio, que hoy está bastante dirigido todo a no tengas hijos, tener la carrera hasta los 40, maternidad después de no sé qué edad, todo lo que ya sabemos que después es muy complejo, está hoy muy presente, por lo tanto sí, 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 hay estudios que están hechos, ¿no? En relación al consumo. Es interesante ver también cómo la población homosexual, no digo toda, ¿no? Hay que ver el porcentaje exacto, que no lo recuerdo ahora, pero tiene un nivel muchas veces socioeconómico bastante alto, un nivel de consumo muy interesante y también el mercado apunta hacia eso, desde que tenés un mes exclusivo de toda la mayoría, el 90% de las marcas bajo los mismos colores o las mismas banderas, es mucho más redituable justamente que una familia tipo, podemos decir, ¿no? Es mucho más cool, podríamos mencionar también para la cultura del momento. Entonces sí, hay una cuestión que viene ya desde las altas esferas de organismos obviamente supranacionales, a partir de las banderas de la diversidad, la igualdad y todo lo que ya sabemos, que está muy dirigido hoy en día y que no solamente es la cuestión homosexual, sino también está el aborto, sino también están, bueno, la ideología de género, ni hablar, que está vinculado con esto, la educación hoy es muy difícil encontrar una escuela con todas las letras, podemos decir, para aquellos que tenemos hijos y no queremos entremezclarlos con la podredumbre cultural que intentan bajar, es muy difícil encontrar, la verdad, por lo menos aquí en Buenos Aires, no sé cómo está en Córdoba, y el otro día hablaba con unos amigos de otra provincia que también mandan a sus hijos a una escuela muy reconocida católica y les meten cualquier cuestión, por ejemplo, New Age, que también es a lo que me dedico básicamente puntual, ¿no? Entonces ya uno no puede confiar en mucho, pero en relación a lo que estamos viendo hoy de la homosexualidad, sí, 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 esto, el otro día una persona me decía, pero hoy se ve mucho más esto, ¿no? Se ve mucho más como otra suerte de tercera liberación, tercera revolución sexual, por así decir, y que cuando las condiciones están dadas, cuando el contexto está propiciando, hay que ver cómo se van tejiendo esos hilos por detrás. Es decir, y acá yo abro el interrogante también. Como la cultura está yendo para este lado, la educación tiene todo este contenido, ¿no se está muchas veces generando interrogantes a los niños, sobre todo, o adolescentes, que antes nunca se hubiera abierto ese interrogante, que tiene obviamente una característica confusional, para que más adelante en el tiempo terminen tomando tal o cual decisión? Es decir, el contexto, el ambiente, psicológicamente hablando, no está facilitando que se conflictúe algo que antes no se hubiese conflictuado. Yo abro el interrogante, ahora cambiamos los roles, ¿no? Pero abro el interrogante yo. Me parece que esto está muy presente hoy en día. Bueno, pero es que mi amiguito, mi amiguita, mi compañero dicen que le gusta la misma, la amiga, entonces, bueno, ¿y yo tendré un problema por ser heterosexual? Bueno, esto se está dando, respondiendo a tu pregunta, porque hay todo un contexto que está dado, un ambiente que está dado para justamente establecer, concretizar ciertos puntos de ciertas agendas. Y uno de esos puntos tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Entonces, ¿se estaría conflictuando hoy? Bueno, yo creo que me autorrespondo, ¿no? Yo creo que sí, se está conflictuando por demás. Y esto lo vinculo obviamente a qué difícil es encontrar establecimientos educativos que no estén entremezclados con las legislaciones de turno, ¿no? Bueno, tenés que encontrar y buscar mucho, pero para eso hay que comprometerse, para eso hay que dedicarle tiempo, para eso hay que estar y ver los planes de estudio, estar en las reuniones, conocer a los maestros, conocer a los directivos, bueno, básicamente. No es tan sencillo estar de este lado. No, y me imagino que una cosa es en el ámbito de la filosofía, donde todo es discutible, no digo que esté bien, pero sucede.
a tal punto que hoy hay filósofos que plantean cuestiones que si las llego a decir ahí me terminan bloqueando el video. Y en cierto sentido estaría bien, en cierto sentido estaría bien porque son cosas indecibles, pero se plantean en el ámbito filosófico. En la psicología tienen el título de por medio, la carrera de por medio, o sea, es distinto, digamos, hay mucho más expuestos. A lo que usted pregunta, yo pensaba mientras usted iba desarrollando en un mundo feliz. Primer capítulo, donde ya se sanciona a ese niño que no quería tener un juego erótico con un otro, entonces, y se ve como barbáricos a los religiosos que todavía creían en el matrimonio exogámico, monogámico y duradero, entonces, que son las claves, según Claustro, de la civilización occidental, un antropólogo que lejos está de ser un católico tradicionalista, pero que entendió que la base de la civilización occidental estaba en este tipo de organización familiar, digamos, y hoy es lo primero que se ha atacado. Hoy podría, no nos voy a ir de tema, pero se ataca. Y esto me lleva a la última pregunta, y va a ser un vivo cortito porque sabemos que el profesor está en plena sesión de trabajo, se ha hecho unos minutos, así que la última pregunta antes de partir. Y aviso que hoy a las 9 de la noche voy a estar en mi otro canal haciendo un vivo especial porque es el Día de la Madre para la gente de México, así que vamos a dedicarle un mensaje, un saludito especial a las mamás. Pero, profesor, algo que yo nunca entendí, y quizás estoy siendo un poco incisivo, algo que yo nunca entendí en la contradicción del sistema es, hay que deconstruir los personajes heteropatriarcales como Hércules porque generan una distorsión de los roles sexuales que hay en torno al varón y la mujer. Bueno, uno lo entiende. Ese mismo espacio luego dicen que no afecta en lo más mínimo que a un niño de 4 o 5 años se le ponga una pareja de lesbianas en Peppa Pig. Entonces yo lo que digo es, y aquí viene la pregunta para usted, ¿se puede condicionar la homosexualidad o la heterosexualidad? ¿Es una conducta aprendida e indistinta la una a la otra? ¿Hay una tendencia natural hacia la una y la otra se debe forzar culturalmente o en la aprehensión? ¿Cómo funciona la psiquis de un niño en este desarrollo? ¿O es que simplemente es una elección cuando uno ya mágicamente cumple los 18 años, ya tiene, a partir de ese momento, como los ángeles, eligen hacia la eternidad cuál será la orientación de uno? Y muchas gracias, Oscar, por ayudarnos a sobrellevar este espacio. Dios te bendiga. No sé si me doy a entender, profesor. O sea, ¿hay o no hay una aprehensión de la homosexualidad? ¿Es una cuestión aleatoria, acaso? ¿O es como algunos creen que simplemente porque hay un desorden en la vida sexual, supongo un niño que ha sido abusado, automáticamente ya será homosexual? Yo no creo en eso en lo más mínimo, pero ¿cómo entender esta influencia cultural? Es que realmente, si a mí me pusieran de niño a ver cuestiones que no debería ver, finalmente va a alterar o no va a alterar mi conciencia sexual. A ver, yo creo que, y esto está pensado desde las diversas agendas, por algo la operacionalización de las agendas tiene que ver justamente con distintos medios de consumo, distintos medios educativos, distintos medios por los cuales el niño, sobre todo, porque estamos hablando de que se dirige a eso, niño, adolescente, puber, adolescente temprano, va dirigido a eso, no va dirigido ni a vos, ni a mí, ni a un chico de 25, 30 en general, va dirigido a capas más tempranas, por eso los libros de texto, los manuales, los dibujos animados, las series, TikTok, entre otras cosas, todo está dirigido como si fuera una suerte de lluvia. Hay una imagen muy linda en Instagram que es un padre con sus hijos protegiendo con un paraguas el arco iris de la bandera, ¿no? Entonces, justamente es eso. Se puede condicionar. A ver, si vos todo el día estás escuchando una cosa, si vos todo el día escuchás ves malo, ves lo mismo, mismas imágenes, los profesores que te dicen una cosa, tus compañeros que hacen lo mismo, por una
cuestión de necesidad de identificación, estamos hablando de estadios más tempranos, de identificación, de pertenencia, de estar con esos otros, puede conflictuarse, sin lugar a dudas. Después de que esa sea la verdad de esa persona es otra cosa, pero puede generar el conflicto, puede generar la pregunta, puede generar el decir, pero para, yo no seré homosexual. Si lo vi en Sex Education, si lo vi en Peppa Pig, si lo vi en el manual que me enseñaron de educación sexual integral en la escuela, si lo vi en todos esos lados. Entonces, después obviamente que si hay una personalidad bien constituida, con ladrillos sólidos, con un entorno sólido, eso en 2 minutos se saca, en 2 minutos se limpia, podemos decir. Pero depende donde esto se monte. ¿Por qué? Por eso el ataque a la familia. Porque si la familia es lábil y la estructura es lábil, es decir, lábil me refiero a poco sólida, muy movediza, eso que recibo en una segunda capa de socialización, después se va a montar sobre esa base. Y como esa base no tiene el hormigón necesario o las estructuras necesarias o el antídoto necesario, se puede conflictuar. Es lo mismo que aquellas niñas que vienen de familias, bueno, con cierta cuestión y que nunca por ahí se habló de política o nunca se habló de el aborto, la vida. Es como que, bueno, donde vaya el mundo vamos y después llega al colegio y, bueno, que el aborto por todos lados, y viene con el pañuelo verde. El problema no ha estado en esa socialización secundaria, sino en que no ha estado el antídoto, no ha estado las bases morales de educación, que no estoy diciendo que sea sencillo establecerlas. Todos los que tenemos hijos sabemos que no es sencillo. O sea, si alguien viene y dice, es súper sencillo, yo digo, y se hace A, bueno, que me explique la fórmula y la aprendemos, sacamos un libro, lo que quieran. No es sencillo, pero bueno, hay que tener mínimamente la conciencia de tratar de ver de qué manera se puede establecer esto. Entonces, se puede condicionar, yo diría, se puede conflictuar. Se puede conflictuar, pueden ingresar los interrogantes que según como sea la capa de basamento, la capa basal, puede ir más en profundidad y conflictuar aún más, o puede, bueno, básicamente no dio frutos lo que se intenta hacer, el fruto negativo, pero no lo dio. ¿Por qué? Porque hubo una base de sustentación sólida. Entonces, el punto sigue estando allí. ¿Se puede conflictuar? Sí, se puede conflictuar lo antinatural, obviamente, volviendo a las definiciones filosóficas que Horacio acaba de dar. Bueno, básicamente hay una antinaturalidad. Freud lo llamaba los invertidos, por ejemplo, además de catalogarlos dentro de las aberraciones sexuales. Me estoy posicionando en distintos marcos teóricos para que se entienda. Entonces, pero obviamente que hay una antinaturalidad desde la división corpórea, desde la anatomía de los sexos, hay una antinaturalidad. El oído no está hecho para ingerir un vaso de agua. Yo no puedo hacer esto en este instante, porque voy a tener un problema. Bueno, es lo mismo en relación a para qué o cómo viene dado desde el orden natural la sexualidad y cuál es su fin último, ¿no? Bueno, Horacio lo ha explicado en términos filosóficos hace un instante, yo lo termino de, como es, impulsar o concretizar con conceptos más psíquicos, pero yo creo que se puede conflictuar mucho y por eso se ataca a los niños o adolescentes que tienen su edificio en construcción, que tienen su personalidad en construcción, ya no está solidificada todavía. Por algo se tiende a socializar, a hormonizar en las primeras etapas, porque la disforia de género, un 95%, llegada a la adolescencia, cae por su propio peso. Entonces se intenta hacer antes, ¿no? Una etapa antes. Bueno, listo, a los 10 años te pasa que tenés disforia de género, listo, ya hagamos todo el procedimiento. Porque si quizás llegas a los 15 te diste cuenta de que eso cae. Entonces ya ahí estoy más tardíamente. Por eso es un ataque directamente a la familia y a los niños. Directamente. Está todo el aparataje cultural puesto para ellos. No está puesto para vos, Horacio, ni para mí. No nos mueve un pelo. Pero a los niños sí. Por eso la exposición a pantallas. Por eso los círculos de socialización. Por eso las instituciones educativas o instituciones sociales o lúdicas o clubes. Bueno, eso hay que chequearlo, ¿no? ¿Qué es lo que se está consumiendo? Porque ingresó en un dibujito y se generó la pregunta, la semillita en el inconsciente es un gran campo de siembra. Es un gran campo de siembra que después hay que ver qué es lo que se cosecha. Los mensajes subliminales en las publicidades,
¿no? Mismo en la calle, obviamente, depende qué tipo de vincularidad ves, es lo que tu niño de 2, 3 años va a absorber, básicamente. Bueno, es muy complejo el tema, se puede abordar de distintas maneras. Para ir finalizando ya, porque hemos de proseguir con nuestras labores, si alguien quisiera contactar con usted, profesor, ¿mediante qué redes, mediante qué páginas, cómo podrían entrar en contacto con usted? Porque este vivo, insisto, fue a pedido de una persona muy allegada a mí que tiene una situación compleja y delicada en su familia y estaba buscando ayuda y me dijo que los psicólogos que contactó en su ciudad, que está en el sur de Argentina, no querían abordarlo por miedo a una denuncia en el colegio de psicólogos. Literalmente estas fueron sus palabras para que veamos el estado de las cosas. Hoy el profesor lo debe saber mejor que nadie, solamente que yo me hago cargo de lo que yo digo para no exponerlo a él, pero vean el punto al que llegan, que le piden ayuda a un filósofo porque no saben qué hacer, porque los psicólogos no es que no puedan abordarlo, no quieren por temor a una sanción disciplinaria sobre su título profesional por parte de la colegiatura. Es una calamidad, pero bueno, ya ahí se descargó. Profesor, si alguien quiere ayudarlo, acompañarlo, digo, ¿cómo pueden Sí. contactar con usted? Sí, es una calamidad, la verdad que ahí no hay libertad, básicamente. Pero bueno, www.pablocaruso.online, ahí ven de la manera de cómo trabajo, todos los datos que necesiten. Las redes que más uso, donde intento subir contenido lo más seguido que puedo, es Pablo Caruso Psicólogo en YouTube, @Pablo F. Caruso en Instagram, y el podcast, que básicamente es una derivación de los videos de YouTube, es Pensar Críticamente en Spotify. Ahí tienen los medios, ahí me pueden contactar, yo siempre respondo, siempre que puedo y tengo un rato, no tengo problema. Así que bueno, básicamente es tratar de dar un poco de luz distinta a este tipo de temas. Muchísimas gracias y nos veremos hoy a las 21 horas en el canal de Un Conserva Random. Si el profesor decide subir esto a su canal, automáticamente este vivo queda solamente para miembros, así los algoritmos promueven su canal, aviso desde ya. Si alguien lo quiere volver a ver o lo ven en su canal, pero trato en ese sentido como sea una pequeña ayuda para nuestro querido profesor. Dios les bendiga a todos y nuevamente feliz Día de la Madre a todas las mamás de México y demás naciones que lo festejan hoy. Saludos enormes. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas, para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también. Sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.